Vamos a comenzar el trabajo práctico número 8 de Excel y lo primero que vamos a hacer es renombrar. En lugar de Perú vamos a colocar Argentina, ya que en un momento del trabajo práctico pide que computemos la cantidad de animales de procedencia extranjera y en realidad para nosotros serían todos extranjeros. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es en esta columna vamos a reemplazar directamente aquí, ¿sí? Vamos a reemplazar Perú, ¿sí? Por Argentina y vamos a reemplazar todos, con lo cual ya nos quedaron animales de procedencia nacional y algunos extranjeros. Otra cosa que nos pide es copiar esto, o sea, renombrar esta hoja y copiarla como una hoja nueva, como la hoja de datos consultados. Pero antes vamos a ordenar por el número de registro, que también es una cosa que se pide, con lo cual vamos a marcar toda la tabla y acá en datos ordenar, ¿sí? Vamos a ordenar por número de registro de menor a mayor. Simplemente tomando ese criterio vemos que la tabla se va a ordenar completamente. Lo que hacemos ahora es duplicar esta hoja, ¿sí? Vamos a hacer una copia, ¿sí? Vamos a crear una copia de la hoja 1, con lo cual vamos a tener dos veces la hoja 1. En la primera vamos a colocar el nombre registros, que es lo que nos solicita. Registros. Y en la segunda hoja, simplemente haciendo doble clic sobre la hoja, ponemos datos consultados. Bien, esta es la primera parte de la tarea. Ahora, en la hoja datos consultados, lo que vamos a nosotros a hacer es marcar toda esta hoja, ¿sí? Toda esta tabla, perdón, y vamos a aplicar el filtro. Con el filtro lo que vamos a poder hacer es obtener los datos del punto A, B, C y D, ¿sí? Para lo cual vamos a hacer lo siguiente. El punto A dice los datos de todos aquellos animales de procedencia extranjera. Entonces desplegamos aquí, deseleccionamos todo, ¿sí? Y lo que marcamos son solamente estos, ¿sí? Excepto Argentina. Con lo cual la tabla se ve reducida solo a los animales de procedencia extranjera. En otra consulta, digamos, si yo ahora necesito volver a una consulta general, vuelvo a seleccionar todo para que me aparezcan todos los datos, y en el punto B lo que voy a hacer es buscar los datos de los machos ovinos y bovinos que sean de procedencia norteamericana. Es decir, lo primero que tengo que hacer es en procedencia de seleccionar, marcar Estados Unidos, ¿sí? Ya voy a reducir bastante. Y lo que tengo que hacer después es ovinos y bovinos, o sea que en la especie voy a seleccionar equinos, voy a dejar bovinos y ovinos, con lo cual mi tabla se va a reducir a esta que vemos aquí. Bueno, así vamos a hacer con el punto C y con el punto D. Siempre hay que ir seleccionando primero el criterio más importante y después los criterios secundarios para que la tabla se vaya filtrando. Esta es la función filtro, ¿sí? Donde podemos trabajar sobre cualquiera de las tablas de estas, porque ven que tenemos el botón de despliegue donde vamos a elegir el filtro que querramos, ¿sí? Bien, eso es por un lado. En la tabla registros ahora nos pide calcular en la columna de edad, ¿sí? Que está libre, la edad de los animales que poseen a la fecha actual, ¿sí? Entonces esta función ya la hemos usado en otra oportunidad. Lo que debemos hacer es simplemente restar y poner el año. Recuerden que acá yo lo voy a ir haciendo y vamos a ir viendo qué hace esto. Primero voy a restar con la función hoy, ¿sí? Que nos lleva argumentos, por eso por entre paréntesis, menos la fecha de nacimiento, ¿sí? Esto me va a dar obviamente una fecha. Si ustedes se fijan, me da el año comienza, la resta comienza desde el año, la referencia de Excel del año 1900. Por eso que el animal al año 2020 tendría 17 años de edad. Con lo cual yo lo que voy a hacer esta función la voy a completar con, voy a extraer solamente el año, ¿sí? Con la función año, que pongo entre paréntesis
ese argumento, bueno, como verán, aquí debería haber obtenido solamente un número entero y obtuve un formato de fecha. Eso es porque el Excel automáticamente me moldeó la celda a un formato de fecha. Por eso voy a tomar botón derecho, formato de la celda. En vez de fecha voy a poner número sin decimales. En realidad quiero sin decimales, ¿sí? Y este formato lo voy a copiar y lo voy a pegar en el resto de las celdas eh, para evitar que cuando haga el resto de las funciones me pase lo mismo. Pero fíjense que acá me da el año 1917, cuando en realidad debería dar 17 años. A esto le vamos a restar el año 1900, con lo cual vamos a lograr la edad en años al día de la fecha. Ahora solamente lo que hacemos es copiar, seleccionar todo el rango y en este caso vamos a pegar fórmulas para que obtengamos la edad de todos los animales al día de hoy. Así esto, a medida que vaya cambiando la fecha, por ejemplo mañana va a ser 10, a la fecha de la realización de este video, entonces va a sumar un día más al cómputo. En el caso de que se cumpla el año, va a aumentar un año la edad. Bien, ahora en el neto dice así: calcular la columna neto, se debe tener en cuenta que si los animales que fueran vendidos de la siguiente manera es si con un 10% si el animal es de procedencia nacional y un 5% si son extranjeros, ¿sí? Entonces el neto obviamente de la cotización va a depender de lo que se cotizó cada uno de los animales, ¿sí? Y en el caso de que sea nacional va a ser un 10% de descuento y un 5% en el caso de los extranjeros. Para esto vamos a usar una función si, donde lo que vamos a hacer es vamos a verificar la procedencia. Vamos a ampliar aquí para verlo un poco mejor. En la prueba lógica va a ser si es igual, entre comillas, a Argentina, ¿sí? Si se da esta condición, fíjense que es falso porque estamos hablando de Canadá, vamos a aplicar, ¿sí?, un descuento sobre la cotización de un 5%, es decir, va a abonar el 95%, es decir, que esto que valdría multiplicar por 0,95. Y en el caso de que esto, esto sería en el caso que sea falso, sería un 10%, 0,90. Y en el caso de que esto sea falso, es decir, de que no sea procedencia nacional, el descuento es solo de un 5, entonces va a ser la cotización por 0,95. ¿Sí? Fíjense la diferencia, tiene más descuento el nacional que el que no es nacional. En este caso lo que vamos a hacer acá es, en el formato de la celda, vamos a poner un formato de contabilidad, vamos a mantener dólares, ¿sí? Vamos a mantener dólares porque la cotización está en dólares, ¿sí? Vamos a buscar aquí el dólar en inglés de Estados Unidos, y lo que hacemos es o arrastramos, ¿sí?, o copiamos y pegamos. En este caso vamos a arrastrar para dejar lista nuestra tabla. Siempre recuerden de ir guardando. Este archivo se va a guardar como con el nombre Cabañas, ¿sí? Así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a guardar como Cabaña, ¿sí? Ahora sí. Listo. De esta manera estamos asegurándonos que si por alguna causa tenemos un fallo, el archivo va a estar siempre actualizado. En una nueva hoja rotulada como datos varios, ¿sí? En esta hoja de datos varios se pide calcular la cantidad de animales por raza registrados, ¿sí?, y el importe neto que se generarían de las ventas de esos animales agrupado por el total de raza o de especie de los mismos. Entonces vamos a venir acá y vamos a ver que en la raza tenemos, ¿sí?, por lo menos 4, con Hereford tenemos 5, Aberdeen Angus, Shorton, y lo que vamos a sacar de esta tabla va a ser más fácil. Vamos a seleccionar toda la procedencia
y todas las especies, ¿sí? Para asegurarnos de que estén todos. Y en razas son las razas que tenemos. Fíjense que son todas estas las que tenemos que tener en cuenta. En este caso lo vamos a ordenar alfabéticamente para ir copiando de la tabla, ¿sí? Yo tengo el control presionado, de esta manera voy sacando individualmente. Fíjense que copio uno de cada uno, ¿sí? Copié árabe, Aberdeen Angus, Corriedal, Criollo, Cuarto Milla, Hereford, Holando, Ideal, Lincoln, Merino, Shorton y Texel. Voy a copiar y en datos varios aquí voy a hacer un pegado de valores. Esto sería aquí, el título sería raza. Luego le podemos dar un formato, ¿sí? Bueno, raza, vamos a copiarlo de acá para que nos quede igual. Y en raza vamos a tener que hacer el siguiente cálculo: la cantidad de animales, ¿sí? Acá vamos a poner cantidad, vamos a revisar si lo tengo no escrito o no. Ponemos cantidad y neto como importe. Vamos a copiar este formato para que nos quede igual, ¿sí? Bien. Y lo que vamos a hacer ahora es sobre esta tabla, vamos a hacer el conteo de cuántos animales hay de cada raza, ¿sí? Para esto vamos a utilizar la función contar.si, ¿sí? Donde nos va a pedir el rango lo vamos a sacar de registro y va a ser nuestro rango, va a ser el de raza, ¿sí? Este va a ser nuestro rango. Luego tenemos nuestro criterio lo vamos a sacar de aquí al lado, ¿ah? Si no hay un error en la formulita, vamos a registro, vamos a marcar raza. Bien, ahora sí. Una cosa que es importante es que ahora vamos a copiar la función, y para copiar la función lo que vamos a hacer es fijar con F4 el rango de donde estamos sacando la información. Entonces ahora simplemente arrastrando, ¿sí? Fíjense que la referencia no la fijé, que es esta, en este caso va a ser árabe, Aberdeen Angus, Corriedal, Criollo, Cuarto Milla, ¿sí? De esta manera hemos obtenido la cantidad de animales, ¿sí? En función de la raza. Para obtener el neto según la raza vamos a usar la función sumar.si punto conjunto, ¿sí? Sumar.si punto conjunto. Bien, esta función yo debería especificar primero el rango de la suma, que es decir, voy a venir a la hoja 1, registros, voy a marcar neto, ¿sí? El rango de criterios, que en este caso voy a venir de nuevo a la hoja 1 y voy a marcar la raza, ¿no? Toda la columna raza. Y ahora me pide cuál es el criterio. En realidad el criterio va a ser, para el primer caso, árabe, ¿m? Con lo cual yo voy a encontrar el total de la venta de los de raza árabe de la tabla. Bien, lo mismo que hicimos en el caso de la cantidad, que para poder copiar y pegar la función vamos a fijar con F4, ¿sí? Sí, fíjense que colocamos el signo de moneda de dólar adelante de la columna y de la fila. Lo mismo acá, ¿sí? En el criterio de la raza. Y de esa manera yo ahora, al poder realizar el arrastre de la función, voy a lograr que la función se respete correctamente. Vamos a hacer una verificación. Por ejemplo, tenemos que es uno solo y es 1292, y el de la raza Texel, que estará por acá, ¿sí? Fíjense que es 1292, ¿sí? Perfecto. Y vamos a hacer otra verificación. Por ejemplo, el de la raza Lincoln es 1182,75. El de la raza Lincoln, acá está, es 1172,85, lo cual me está diciendo que esta tabla está respetando perfectamente lo que se nos solicitó. Una cosa que podemos hacer ahora, como esto es dólar, vamos a hacer esto.
vamos a venir acá, vamos a copiar el formato y se lo vamos a pegar a toda esta tabla, a toda esta columna, para que me respete el formato de moneda dólar americano. El último punto dice que en base a la información obtenida se debe confeccionar un gráfico similar al que se muestra, un tipo circular, con títulos y leyendas, que muestre los valores correspondientes a el total de ventas de bovinos, equinos y ovinos, ¿sí? En una hoja nueva renombrada como ventas netas, para la cual vamos acá a agregar una hoja nueva. Acá va a ser ventas netas, ¿sí? Bien, ventas netas. En este lugar vamos a realizar la tabla, el gráfico, pero para eso vamos a tener que hacer una tabla. Vamos a ver que tenemos bovinos, equinos y ovinos. Los copio. Voy a generar una tabla aquí. Vamos a copiar el título también. Para lograr ventas netas, ¿sí? Esto sería ventas, un programa mayúscula, ventas netas, copiando el color ya que está. Vamos a hacer un ajuste automático. Acá nuevamente la función sumar.si.conjunto, porque lo que vamos a hacer es sumar si teniendo en cuenta un rango. Bien, el rango de nuestra suma va a ser como en el caso anterior, ¿sí? Vengo a registros y va a ser esta columna neto, ¿sí? El rango de los criterios vamos a venir nuevamente aquí y nuestro criterio va a ser la especie. Y por último, el criterio va a ser el que voy a sacar de aquí al lado. Con lo cual obtuve las ventas netas del ganado bovino. Recordamos que para poder copiar y pegar esta función vamos a fijar con F4, como lo hacemos siempre, ¿sí? De esta manera nos aseguramos que cuando copiemos, por ejemplo de esta manera, vamos a hacerlo diferente, copiar, y en este caso vamos a pegar función. Bien, y en ventas netas vamos a copiar el formato de aquí, ¿sí? Y ya tenemos nuestra tabla, la tabla necesaria para poder efectuar el gráfico. Para hacer el gráfico vamos a marcar estos importes, ¿sí? Vamos a venir a insertar un gráfico circular. Me gusta el 3D, pero puede ser este, el que se muestra ahí es como este. Bueno, vamos a hacer como este. Y fíjense que ya tenemos la torta, como nos quedó la torta, pero no tenemos ni título ni valores. Entonces lo primero que vamos a hacer es en la selección de datos, vamos a editar el eje horizontal. En vez de que sea 1, 2, 3, vamos a poner que sea estos nombres, ¿sí? De tal manera que fíjense que ahí ya me aparecieron los nombres. Con esto estaríamos suficiente. Vamos en esta sección del gráfico, vamos a intentar que me aparezcan los datos, ¿sí? Que yo necesito que se vean en el gráfico. Agregar etiquetas a datos, ahí están los importes, y solamente me estaría faltando el título del gráfico, que vamos a poner a presentación. Vamos a título del gráfico y vamos a ponerlo superpuesto centrado, y en este lugar vamos a colocar ventas netas estimadas, ¿sí? Con lo cual nuestro gráfico quedó similar al solicitado, ¿tá? Bien, de esta manera hemos finalizado el trabajo práctico de Excel número 8. No olviden de guardar, y una cosa que podríamos hacer es darle un poquito de formato a las tablas para que nos queden un poquito más vistosas, ¿sí? Pero bueno, esto no es obligatorio en este caso, pero bueno, lo vamos a hacer para que nos queden un poquito más lindas las tablas. Bien, está listo entonces.